Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Gupe Ozai realmente envió un mensaje oculto a El Sinsangu en su última historia? Analizamos cada detalle de esta polémica ahora mismo. El mundo de las celebridades turcas se ha despertado hoy con una sacudida inesperada que ha encendido todas las alarmas en las redes sociales, y como siempre, aquí estamos para desglosar cada segundo de este drama que tiene a todos hablando. Todo comenzó de una manera aparentemente inocente, una mañana tranquila en Instagram, hasta que Gupe Ozai decidió compartir una historia que, para el ojo inexperto, podría parecer simplemente una reflexión matutina. Pero para los verdaderos seguidores de la farándula, fue una declaración de guerra. La imagen era sencilla, una taza de café, un paisaje nublado y una frase que ha resonado como un trueno en un día soleado. La frase decía, no intentes ser quien no eres, el público siempre reconoce la verdad. A simple vista, es un consejo motivacional, ¿verdad? Pero, queridos amigos, en el mundo del espectáculo, las coincidencias no existen. Lo curioso de este asunto es el momento exacto en que se publicó. Apenas 2 horas antes, la bella El Sinsangu había subido una fotografía de su nueva sesión de fotos para una revista importante, donde hablaba sobre reinventarse y mostrar una nueva cara. ¿Es posible que Gupe haya sentido que esas palabras eran una fachada? Los rumores de una rivalidad silenciosa entre estas dos talentosas mujeres han existido desde hace años, alimentados siempre por la conexión que ambas tienen en la historia de las series turcas y, por supuesto, las relaciones pasadas y presentes que se entrelazan en este pequeño círculo de actores. No podemos ignorar la historia que une a estos nombres. Aunque han pasado años y cada uno ha seguido su camino con éxito, los fans no olvidan. La tensión, aunque a veces invisible, parece palpitar cada vez que sus nombres aparecen cerca en los titulares. Según fuentes cercanas, que por supuesto mantendremos en el anonimato pero que suelen acertar, Gupe ha estado un poco molesta por ciertos comentarios que los fans de El Sin dejan en sus fotos, comparándolas constantemente. Imaginemos la situación, Gupe se levanta, ve su teléfono lleno de notificaciones comparándola con El Sin, y decide que es hora de poner un límite, pero con clase, sin mencionar nombres, solo lanzando una piedra al lago para ver las ondas expandirse. Y vaya que se expandieron. En los pasillos de las productoras hoy no se habla de otra cosa. Incluso, imaginamos una conversación ficticia pero muy probable entre Gupe y su círculo cercano momentos antes de subir esa historia. Gupe, mirando la pantalla, diría, ya basta de fingir que todo es perfecto, a veces hay que recordarles que la autenticidad no se compra. Es una postura fuerte, una defensa de su propio estilo de vida, que siempre ha sido más natural y cómico, frente al glamour a veces inalcanzable de otras estrellas. Por otro lado, ¿cómo reaccionó El Sin ante esto? Aunque no hubo una respuesta directa, porque El Sin es conocida por su elegancia y silencio en estos temas, su siguiente movimiento en redes fue igualmente calculado. Subió un video riendo a carcajadas con sus amigos en el set, con la leyenda, la felicidad real no necesita filtros. ¡Boom! Otra indirecta. Es como un partido de tenis donde la pelota es el sarcasmo y la red es Instagram. Si pudiéramos escuchar lo que El Sin pensó al ver la historia de Gupe, probablemente sería algo como, yo estoy ocupada construyendo mi carrera, no tengo tiempo para descifrar acertijos en internet. Esta actitud despreocupada es lo que más enfurece a los críticos y lo que más aman sus seguidores. La narrativa de la ex compañera celosa contra la estrella despreocupada es el pan de cada día en los guiones de telenovelas, pero verla desarrollarse en tiempo real es fascinante. Los comentarios en ambas publicaciones son un campo de batalla. Unos dicen, Gupe tiene razón, El Sin está actuando mucho últimamente incluso fuera de cámara, mientras que otros defienden, El Sin ni siquiera se acuerda de ella, dejen de inventar dramas. Pero nosotros, que analizamos el lenguaje corporal y los tiempos, sabemos que donde hay humo, hay fuego. Y aquí huele a incendio forestal. Además, hay un tercer factor en esta ecuación implícita, el entorno de sus parejas. Se dice que en una cena reciente, alguien mencionó el éxito de la nueva serie de El Sin frente a Gupe, y el ambiente se tensó tanto que se podía cortar con un cuchillo. Gupe, con su característico humor ácido, habría respondido, el éxito es subjetivo, cariño, lo importante es dormir con la conciencia tranquila. ¿Fue esa la semilla de la historia de hoy? Es muy probable. Lo que hace que esta noticia sea tan jugosa no es solo la supuesta pelea, sino lo que representa. Son dos estilos de mujer muy diferentes en la industria turca. Gupe representa a la mujer guionista, directora, que no teme afearse para un papel, la mujer real. El Sin es la musa, la belleza etérea, la protagonista romántica por excelencia. Este choque de estilos es lo que provoca que los fans se polaricen tanto.
Cuando Gupse escribe el público reconoce la verdad, está validando a su propia base de fans que la ama por ser una de ellos. Cuando el Sin responde con risas, valida a sus fans que la ven como una reina intocable. Es marketing puro, mezclado con emociones reales. No olvidemos que somos humanos. Incluso las celebridades más grandes sienten inseguridad, celos o simplemente tienen un mal día. Quizás Gupse solo tuvo un mal café por la mañana y la frase no tenía nada que ver con el Sin. Pero, ¿dónde está la diversión en creer eso? La maquinaria del espectáculo se alimenta de estas conexiones. Siguiendo con la cronología del día, horas después de la publicación, Gupse borró la historia. ¿Arrepentimiento o estrategia? Al borrarla, confirmó para muchos que efectivamente era una indirecta y que quizás se arrepintió de ser tan obvia. O tal vez, alguien le aconsejó que no entrara en ese juego. Si imaginamos esa llamada telefónica, sería su manager diciendo, Gupse, bórralo, no les des el gusto de verte afectada. Y ella, suspirando, presiona eliminar, pero sabiendo que la captura de pantalla ya vive en miles de teléfonos. El Sin, por su parte, no ha borrado nada. Su risa sigue ahí, permanente, como un trofeo de victoria en esta pequeña batalla de egos. Para añadir más leña al fuego, un conocido periodista de espectáculos tuiteó minutos después, la Guerra Fría ha terminado, las indirectas han comenzado. Sin mencionar nombres, todos sabían de quién hablaba. Esto valida nuestra teoría de que esto no es producto de nuestra imaginación, sino un secreto a voces en Estambul. Es fascinante ver cómo una simple frase puede desencadenar tantas teorías. Nos hace preguntarnos sobre la fragilidad de las relaciones en este medio. ¿Pueden dos mujeres exitosas coexistir sin que la prensa y los fans creen una guerra entre ellas? Probablemente sí, pero hoy no es ese día. Hoy, la narrativa es de conflicto, de palabras no dichas pero entendidas, de miradas digitales que cruzan la pantalla. Quiero que ustedes se pongan en el lugar de ellas por un momento. Imaginen que cada paso que dan es analizado buscando una referencia a una persona de su pasado o del pasado de su pareja. Debe ser agotador. Gupse Osai, con todo su talento, a veces se ve reducida a estos titulares, y quizás esa historia fue un grito de frustración, mírenme a mí, no a mis fantasmas. Y el Sin Sangu, tratando de avanzar, se encuentra siempre arrastrada hacia atrás por estas comparaciones. Es un ciclo sin fin. Pero, siendo honestos, como espectadores, nos encanta. Nos da de qué hablar, nos hace elegir bandos y nos mantiene pegados a la pantalla esperando el próximo movimiento. ¿Habrá una respuesta mañana? ¿Se encontrarán en algún evento pronto? La tensión está en el aire y nosotros estaremos aquí para respirarla y contársela. En conclusión, lo de hoy puede haber sido un simple desliz o una jugada maestra de relaciones públicas. Gupse sabe cómo escribir guiones, sabe cómo manejar la atención. No sería raro que todo esto sea una forma de generar expectativa para un nuevo proyecto. Que hablen de mí, aunque sea mal, dice el viejo refrán. Y el Sin, con su silencio ruidoso, también gana. Ambas están en boca de todos hoy, y en este negocio, eso es oro puro. Así que, queridos amigos, no se tomen todo tan a pecho, pero tampoco ignoren las señales. En el mundo de la farándula turca, nada es lo que parece y todo tiene un doble sentido. Hemos llegado al final de este análisis profundo sobre el escándalo del día. Ahora me gustaría saber su opinión, porque ustedes son los mejores jueces. ¿Creen que Gupse Osai realmente estaba atacando a El Sin Sangu o fue una simple coincidencia que los fans exageraron? ¿De qué lado están en esta guerra fría? ¿Team Gupse, apoyando la autenticidad sin filtros, o Team El Sin, apoyando la elegancia y el silencio? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Gupse? Y quiero leer todas sus teorías en los comentarios, no se guarden nada. Si les gustó este video y quieren seguir enterados de cada detalle oculto de sus estrellas favoritas, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigos amantes de las series turcas. Hasta la próxima noticia bomba.